Hola chicos, chicas. En capítulos anteriores de Ecos de un cuerpo con vida os he hablado de las enfermedades. Concretamente, en el último os hablé de las enfermedades infecciosas que están causadas por agentes patógenos que invaden nuestro organismo. Sin embargo, el organismo no está indefenso ante los agentes patógenos. Contamos con un sistema defensivo para tratar de impedir la invasión y para combatirla si se produce. En el capítulo de hoy trataremos de cómo se defiende nuestro organismo, hablaremos, por tanto, del sistema inmunitario. Antes de nada, veamos qué significa la palabra inmunidad. Proviene del latín immunitas, que significa libre de cargos. Entendemos por inmunidad la capacidad que tiene nuestro organismo de hacer frente a un agente patógeno o cualquier sustancia que le resulte extraña. Así que el sistema inmunitario es el conjunto de mecanismos de defensa que posee el organismo para conseguir la inmunidad. El organismo cuenta con 3 barreras defensivas. Algunas de estas barreras las poseemos desde que nacemos y actúan siempre de la misma forma, independientemente del tipo de patógeno o sustancia extraña al que nos enfrentemos. Hablamos, por tanto, de inmunidad innata o inespecífica. La barrera primaria y la barrera secundaria son barreras innatas y inespecíficas. Pero si estas 2 primeras barreras se traspasan, el organismo aún cuenta con una tercera barrera que ataca al patógeno de forma concreta, es decir, es una inmunidad específica. Este tipo de inmunidad se adquiere a lo largo de la vida al exponernos a distintos patógenos. O sea, que estamos hablando de que la tercera barrera es una inmunidad adquirida y específica. Antes de seguir, tengo que deciros que todo lo que os he dicho es algo más complicado, pero por ahora vamos a dejarlo así. No lo vamos a complicar demasiado. En cursos posteriores profundizaremos más en esa complejidad. Dicho esto, vamos a hablar primero de la inmunidad innata e inespecífica. Como os he dicho, estos mecanismos inespecíficos que tenemos desde el nacimiento son la primera y segunda barrera defensiva. Veamos en qué consiste. La primera barrera o barrera primaria tiene a su vez 3 componentes. Un componente físico o mecánico, que es la piel, y las mucosas, que recubren las cavidades de nuestro cuerpo, como por ejemplo la boca o el tubo digestivo. La piel impide que penetren patógenos, las mucosas los atrapan y también impiden que entren más. Otro componente de la primera barrera es químico. Son las secreciones que contienen enzimas que eliminan patógenos, como por ejemplo el sudor, las lágrimas o la saliva. Y un componente biológico, que son los microorganismos que viven en nuestro organismo. Sí, ya comentamos en alguna ocasión que no todos los microorganismos son patógenos, muchos son beneficiosos. El hecho de que los microorganismos beneficiosos vivan en nuestra piel o en nuestro interior, por ejemplo, hace que los microorganismos patógenos no tengan literalmente espacio para colonizar esos lugares. Así que simplemente por competencia nos están ayudando. Sin embargo, esta primera barrera puede ser burlada por los agentes patógenos. Por ejemplo, si en la piel tenemos una herida, por ahí van a poder entrar. En ese momento entra en juego la segunda barrera o barrera secundaria. La barrera secundaria también es inespecífica, recordad, está formada por células sanguíneas defensivas llamadas fagocitos. Son glóbulos blancos capaces de englobar en su citoplasma al agente patógeno y digerirlo en sus vesículas. Algunas de estas células no solo están en los vasos sanguíneos, sino que son capaces de salir de ellos y acudir a otros tejidos para atacar allí donde está el patógeno. Cuando los fagocitos salen de los vasos sanguíneos, los llamamos macrófagos. Con la barrera secundaria también se pone en marcha la inflamación. ¿Qué es esto? Bueno, aunque fastidie un poco, la inflamación es una señal de que nuestro sistema inmunitario está funcionando, se está activando como debe. En el lugar de la lesión, además de fagocitos,
otras células defensivas van a liberar unas sustancias químicas que van a hacer que los vasos sanguíneos se dilaten. ¿Para qué? Pues para que el flujo de sangre sea mayor, acudan más rápido, por tanto, las células defensivas que van en la sangre, a ese punto donde hace falta defender al organismo. Así que ya veis, esa hinchazón que tenemos cuando nos hacemos una herida en la piel o nos damos un golpe es consecuencia de la inflamación. Pero esto no es todo. Resulta que los macrófagos, además de comerse literalmente al patógeno, hace una cosa súper chula, y es que pega en su membrana algunos de los restos, y eso va a servir como una señal para que actúen las células defensivas de la inmunidad específica, nuestra tercera barrera defensiva. Mirad, esos restos que el macrófago presenta en su membrana son sustancias que formaban parte del agente patógeno, que es lo que el organismo detecta como algo extraño, con lo que tiene que luchar, claro. Denominamos a estas sustancias antígenos, o sea, que el antígeno es cualquier sustancia que nuestro sistema defensivo va a reconocer como extraña para atacarla. Los antígenos son específicos de cada agente patógeno y las células de la tercera barrera van a atacarlos de manera específica, o sea, reconocerán al antígeno en concreto y lo atacarán de manera concreta. Las células defensivas que hacen esta maravilla son unos glóbulos blancos llamados linfocitos. Existen dos tipos de linfocitos, los linfocitos B y los linfocitos T. Los linfocitos B van a llevar a cabo lo que se llama respuesta inmunitaria humoral y los linfocitos T llevarán a cabo la respuesta inmunitaria celular. En el caso de la respuesta inmunitaria humoral, los linfocitos B poseen en su membrana unas proteínas llamadas anticuerpos, que son específicas para un tipo de antígeno en concreto. Cuando un linfocito B reconoce al antígeno que ha llegado a la sangre, se une a él y esto sirve de señal para que el linfocito B se divida muchas veces, generando rápidamente muchos anticuerpos del tipo adecuado. Todos estos linfocitos B lanzan sus anticuerpos como si fuesen misiles, que atacarán a todos los antígenos del mismo tipo que se encuentren. En el caso de la respuesta inmunitaria celular, los que intervienen son los linfocitos T. En realidad funciona un poco parecido, pero ya veréis que es algo distinto. También poseen en su membrana unas sustancias que van a reconocer al antígeno. Estas sustancias son muy similares al anticuerpo, pero no son exactamente anticuerpos. Pero reconocen al antígeno que presentan las células como los macrófagos. ¿Acordáis que antes cuando hablaba de la segunda barrera os dije que los patógenos digerían, o sea, que el macrófago digería el patógeno y luego pegaba en sus restos, o sea, el antígeno a su membrana? Pues eso es lo que reconoce el linfocito T. Ese linfocito T, al reconocer al antígeno, se activa y producirá linfocitos T llamados citotóxicos. Estos van a detectar a todas las células que hayan sido infectadas por el patógeno y las destruirá. O sea, los linfocitos T lanzaban misiles que atacaban al antígeno directamente, al antígeno libre en sangre, mientras que los linfocitos T atacan a las células que ya han sido invadidas y las destruyen. Una cosa muy importante que ocurre cuando los linfocitos B y T actúan es que después que acaba la infección generan células memoria. Los linfocitos B y T memoria se quedan como vigilando durante mucho tiempo en el organismo, en algunos casos toda la vida, por si ese patógeno con ese tipo de antígeno vuelve a atacar. Entonces, la respuesta inmunitaria será mucho más rápida que la primera vez y casi no nos enteramos de que hemos sido infectados. Decimos que estamos inmunizados para esa enfermedad. Hay microorganismos patógenos que tienen la capacidad, digamos, de cambiar de chaqueta cada temporada. O sea, cambia sus antígenos. Por eso nuestros linfocitos memoria no los reconocen y vuelven a producir la enfermedad. Es lo que pasa, por ejemplo, con la gripe. Para terminar este capítulo, quiero hablaros de algo muy importante. Veréis, hasta ahora
os he contado cómo el organismo se defiende de los agentes patógenos que causan las enfermedades infecciosas de manera natural. Pero el ser humano ha conseguido crear sustancias que desencadenan la respuesta inmune de manera artificial, consiguiendo obtener linfocitos memoria que estén preparados para atacar rápidamente en el caso de una infección real. Estas sustancias son las vacunas. Las vacunas son preparados que contienen bacterias o virus atenuados, o sea, atontolinados, o inactivos, o fragmentos de esas bacterias o virus, o incluso toxinas producidas por esas bacterias o por esos virus, pero inocuas para el organismo, o sea, que no le hacen daño. En cualquier caso, nada de esto va a causar, como digo, la enfermedad real cuando se introducen en el cuerpo de una persona sana, pero van a actuar como antígenos que nuestro sistema inmune va a reconocer extraños y que pondrá en marcha todo el proceso de la respuesta humoral y celular, hasta obtener los linfocitos memoria, que es lo que interesa. Cuando estos linfocitos memoria se encuentren en una segunda ocasión con el patógeno real, responderán ante él, pero mucho más rápido, impidiendo el progreso de la enfermedad, como decía al principio. Las vacunas han conseguido erradicar enfermedades que antes hacían que murieran muchísimas personas y, en mi opinión, es muy importante la vacunación. No vacunarse no solo supone un riesgo en la persona que no se vacuna, sino que puede tener como consecuencia que enfermedades que ya no se veían desde hace muchísimos años vuelvan a estar presentes en la población, como ha ocurrido recientemente con un repunte del sarampión. En fin, yo desde luego soy defensora de las vacunas y es mi deber informaros de esto. Además, hoy en día, las vacunas de última generación están basadas en la ingeniería genética. Nos ha salvado de la pandemia del coronavirus de la COVID-19. Fue una pasada lo rápido que se crearon estas vacunas y no deberíamos olvidar cuántas vidas se perdieron antes de que llegaran. Bueno, aquí termino el capítulo de hoy. Tal vez ha quedado un poquito largo, pero creo que este tema es muy interesante. Estudiad bien,